Compartir. ¿Se ve bien? Sí, se mueve y se ve bien. Ya, perfecto. Eh, Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Cristian, por la invitación. Eh, para mí, de todas maneras, igual es nuevo tratar de explicar, en el fondo, como tratar de explicar quizá a una audiencia que está más que está más focalizada en las ciencias computacionales que en educación, procesos propios de la literatura de educación, digamos. ¿Cómo se llama? La investigación que yo conduzco, así que espero que quizás no está de más repetirlo, que no sea, si hay alguna consulta, alguna pregunta, comentario o sugerencia entre medio, por favor que lo hagan nomás con toda libertad. Así podemos hacer de esto algo bien dinámico eh, y no sea como nuestras clases pasadas de pregrado durante época de pandemia. Eh, Así que nada, pues yo vengo a comentarles un poco de los estudios que he estado desarrollando eh, en colaboración con Cristian, con Diego que está ahí, eh, con estudiantes del Magíster en Enseñanza de la Ciencia, donde yo hago clases. Eh, y es un poco integrar las perspectivas sociales como un insumo para poder entender las dinámicas de enseñanza y aprendizaje, sobre todo cuando tratamos de enseñar ciencia, ¿ya? Particularmente física, que es por lo menos la disciplina de base que yo tengo de formación. Entonces, para poder primero comprender un poco por qué es necesario, bueno, y por qué hay mucho avance, por qué hay mucha investigación en la enseñanza de la ciencia, hay que revisar básicamente la historia y cómo metodológicamente y pedagógicamente perdón, hemos estado desarrollando, en el fondo conducimos los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Y todos conocemos los métodos tradicionales de enseñanza, ¿cierto? Tenemos al profesor frente de la clase, transmitiendo contenido, explicándonos ciertos fenómenos, ciertos procedimientos que son medios complejos. Y los métodos tradicionales de enseñanza fundamentalmente se centran en el contenido, la transmisión de contenido, ¿ya? Y hay harta evidencia, bastante evidencia, que hace indicar que en métodos tradicionales, ¿cierto? Estos métodos tradicionales de enseñanza, lecture-based, es el profesor, la profesora la que se lleva básicamente todo el trabajo, ¿sí? Mientras el estudiante asume un rol que es bien pasivo, y es bien pasivo en términos cognitivos y también en términos sociales. Entonces, por ejemplo, observaciones durante varios años en más de 100 aulas en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón, eh, los investigadores identifican, por ejemplo, que los profesores hablan 3 veces más que el curso completo durante una sesión de clase, ¿sí? Y menos del 1% de las interacciones entre el estudiante y el profesor requiere algún tipo de participación activa, reflexiva, opinión de los estudiantes. Y eso de por sí es problemático porque el estudiante entra al aula con la intención de en el fondo interactuar. O sea, la única forma de poder aprender y desarrollar aprendizaje y competencias es a través de una participación activa. Eh, Otra evidencia, en el fondo, también sugiere que el estudiante de enseñanza primaria y secundaria, básicamente lo único que hacen, o lo que más recuerdan de las clases, es escuchar al profesor y tomar notas respecto a lo que el profesor dice. Entonces, esta enseñanza tradicional ya está sujeta a múltiples y múltiples diagnósticos, ¿cierto? Y genera ciertos problemas. Y esos problemas básicamente son en aprendizaje, desarrollo de aprendizaje en ciencia matemática, desarrollo de competencia, limitaciones en pensamiento creativo, pensamiento crítico, etc. Y todos esos marcos de competencia que ustedes pueden conocer, que salen de la OCDE, de la ONU, de los ministerios de educación, etc., hay falencias. Por eso los modelos educativos, tanto a nivel educacional como a nivel universitario, están cambiando hacia el desarrollo de habilidades. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, las pruebas internacionales, la experiencia comparada en Teams, PISA y también en el ámbito local, en el CIMSE, por ejemplo. Los resultados son bien estacionarios, ¿cierto? No hay grandes avances, grandes ganancias
en el rendimiento de los estudiantes a nivel nacional en ciencias, matemáticas y escritura inclusive. Y a pesar de todas las decisiones en políticas públicas, aumento en horas de matemáticas, etc. Y una de las razones fundamentales es que seguimos haciendo clases de forma tradicional. ¿Sí? Volvemos al fondo al Traditional Teaching Methods, donde por las políticas públicas de alguna manera no logran permear en los colegios, no logran cambiarse las prácticas, etc. ¿Y qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que se propone? Y no solamente sustentado en los malos resultados de aprendizaje, sino también en desarrollo de psicología cognitiva, psicología social, eh, entendiendo que el estudiante es quien aprende, el estudiante el que activamente tiene que desarrollar habilidades, ¿cierto? No es solamente una cajita donde se puedan simplemente depositar contenido. Entonces se empiezan a generar estas intervenciones pedagógicas, ¿ya? Como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, que es muy popular hoy en día en los lineamientos del Ministerio de Educación. Laboratorios mal estructurados, es decir, ya no el típico laboratorio que es un recetario de procesos, ¿cierto? Defina, no sé, ponga el plano inclinado en cierto ángulo, ¿cierto? Deje caer, mida tanto, grafique, posición versus tiempo, etcétera. Sino que son laboratorios que están diseñados para el desarrollo de habilidades científicas, que obligan al estudiante, por ejemplo, a proponer proponer laboratorios, derechamente, testear hipótesis, etc. Instrucción por pares es otro, ¿sí? Y Modeling Instruction, que es otro también que surge de la Universidad Internacional de Florida. Y todas estas metodologías activas, digamos, son metodologías basadas en actividades grupales, ¿ok? Actividades grupales. Entonces, un curso tradicional, ¿cierto? Se observa como en esta figura donde, no sé, las aulas tradicionales de las universidades tienden todavía a verse de esta forma, ¿cierto? Donde está el profesor abajo, hay un grupo de estudiantes presentando abajo y el resto está en sus sillas mirando el auditorio, digamos. Y las aulas activas tienen esta configuración, tienden a ser como un poquito más simétricas en términos de el rol y la posición. No hay una jerarquía, no se centraliza en el fondo la visión hacia un lugar particular del aula. El gran problema, como todas estas metodologías activas, estas renovaciones curriculares dependen de actividades grupales, el gran problema, sí, es que los estudiantes por naturaleza también carecen de ciertas habilidades colaborativas. Y de hecho es curioso porque las habilidades colaborativas son parte del fondo de las competencias claves para el siglo XXI, para la vida del trabajo, ¿cierto? Básicamente todas nuestras interacciones profesionales son hoy en día de naturaleza colaborativa. Sin embargo, se asume que al juntar estudiantes a trabajar en grupos o en pequeños equipos de trabajo, se asume que ellos naturalmente tienen o saben cómo, de alguna manera, guiar un proceso. Mientras que los profesores, ¿cierto? Profesores o profesoras, tienden a obviar los lineamientos lineamientos que favorezcan el trabajo colaborativo, ¿cierto? Estos procesos de comunicación, división de tareas, selección de roles, etcétera, ¿cierto? Y lo que hacen simplemente es descansan en los beneficios, teóricamente, bueno, ¿cómo se llama? Ya comprobados, los beneficios comprobados en el fondo de la colaboración en términos de aprendizaje. ¿Sí? Y ahí surgen en el fondo todas las teorías socioculturales de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo. Es importante trabajar con otras personas porque puedo acceder a información que por mí mismo no podría acceder, etc. Pero ese es el gran escenario, ¿cierto? Hacemos que los estudiantes trabajen en conjunto, pero básicamente no ponemos mucha atención a cómo trabajan efectivamente en grupos. Y eso, por supuesto, que limita el fortalecimiento de ciertas competencias de trabajo colaborativo y liderazgo, etc. Entonces, ahí una de las cosas que estamos trabajando con unos colegas en la Universidad Católica es, por ejemplo, existen estos modelos de efectividad de colaboración en educación, ¿cierto? Johnson y Johnson, hay bastante evidencia sobre
cómo se trabaja en educación, cuáles son los lineamientos para que conduzcan el trabajo colaborativo, etcétera. Y existe un universo y mucha literatura también sobre modelos de colaboración efectiva en el mundo organizacional, ¿cierto? Fundamentalmente orientados al desarrollo de ideas creativas, ¿cierto? Innovación, satisfacción social, etcétera. Y la pregunta es, ¿cuál es la distancia entre estos dos mundos? En términos de la percepción que tienen los estudiantes, por ejemplo, o en términos de sus prácticas en el día a día. Y en una investigación que estamos, bueno, análisis preliminares en el fondo, con estudiantes de pregrado en una universidad en Colombia, la intención, por la naturaleza propia de la educación formativa, es hacia los objetivos de aprendizaje, es decir, hacia aprender un contexto, aprender un contenido en particular por sobre el desarrollo de un producto creativo, de una idea innovadora, etc. Cuando, aun cuando, en el fondo, las teorías de creatividad básicamente indican que la creatividad en sí misma es básicamente aprender, es un proceso de aprendizaje, que ocurre a diferente escala, por supuesto. El tipo de actividades que trabajan fundamentalmente en actividades grupales tiende a ser aprendizaje son proyectos, ¿cierto? Escritura, presentaciones, hay estrategias como la división de tareas, los consensos grupales, y aún estamos explorando en esta línea, aún estamos explorando en el fondo cuál es la distancia real entre este mundo profesional y el mundo educacional. Y por supuesto que el contexto de los estudiantes de pregrado es interesante porque están en esa transición, están a punto, del cuarto o quinto año, están a punto de enfrentarse al mundo laboral. Y por lo tanto, están a punto de enfrentarse también a esas demandas colaborativas que surgen, ¿cierto?, a nivel organizacional. Y también hay todo un nicho y fondo de investigación asociado a qué pasa con los estudiantes de secundaria, qué pasa con los estudiantes de primer año de universidad en términos de esta dimensión, de esta distancia que existe entre estos dos mundos. Entonces, volviendo al tema de las intervenciones pedagógicas, ¿cierto? Tenemos este universo de las metodologías activas, ¿cierto? Para el desarrollo de habilidades, competencias, tanto en el dominio interpersonal como en el dominio intrapersonal, ¿cierto? Desde lo cognitivo hasta lo social. Y tenemos esta otra dimensión que es social, ¿cierto? Porque fundamentalmente las metodologías activas demandan se sustentan, ¿cierto? Y se diseñan desde contextos sociales y hacia contextos sociales, ¿sí? Pero, curiosamente, por lo menos en la literatura no existe una vinculación directa entre el efecto que tienen estas metodologías activas o cómo se diseñan estas metodologías activas, considerando, por ejemplo, las características sociales del curso, ¿cierto? Las relaciones sociales del curso, cuáles son en el fondo, los subgrupos, las jerarquías, etc. Entonces, un primer estudio que condujimos junto con Cristian, que esto fue parte de mi tesis doctoral, en el contexto de la física, asumimos que, tratando de testear esta idea de que los estudiantes iban a colaborar de la misma forma, independiente de la actividad, ¿sí? Bueno, tratamos de testear un poco esta suposición. Y diseñamos en el fondo este set, más o menos este experimento, donde en los grupos tradicionales, bueno, ustedes no sé si están familiarizados, pero en física es muy común trabajar en problemas de libros de texto, o problemas fundamentalmente algebraicos, ¿cierto? Que tienen una solución bien definida, el problema está bien definido en términos de que están todas las variables que se incluyen para poder obtener y llegar para poder resolver en el fondo y llegar a una solución que es particular, una solución que es particular, y que es única y que es correcta, ¿cierto? Cualquier desviación de ese camino, de esa solución, en el fondo implica un error de procedimiento, un error de lectura de variables, etc. Entonces, ese tipo de problemas es lo que nosotros llamamos well-structured physics problems, ¿ya? Que también, los típicos también en la literatura se identifican como problemas de libros de texto, o problemas algebraicos. Que más que conocimiento en física, lo que requieren es básicamente es conocimiento algebraico, ¿cierto? Procedimental, fundamentalmente procedimental. Entonces, tenemos un grupo experimental, un grupo tradicional, perdón, que trabaja durante 6 semanas en estos problemas de libros de texto, y tenemos un grupo de tratamiento,
y el grupo de tratamiento se enfrenta todas las semanas a un problema mal estructurado. Y un problema mal estructurado puede tener diferentes formas, ¿ya? Pero lo importante de este problema mal estructurado es que ya no obliga al estudiante, o ya no estimula solamente que el estudiante identifique una variable y la reemplace en una ecuación, sino que tiene que tomar decisiones respecto a qué información me sirve, cuál es el rango, por ejemplo, cuál es el orden de magnitud de las variables, ¿cierto? Cómo las voy a combinar, etcétera. En particular, este ejercicio, el Yield Structure Physics Problem que diseñamos para esta intervención, en todas las semanas implicó que los estudiantes diseñaran un problema para estudiantes más pequeños. Este estudio surge en la universidad, en Física 1, primer curso de física a nivel universitario, y estos estudiantes se vieron enfrentados a esta tarea de diseñar un ejercicio de física para estudiantes de segundo medio. Entonces, por supuesto que el diseñar un ejercicio, una actividad de aprendizaje, tiene una demanda cognitiva que es mayor, porque requiere toma de decisiones, requiere de consensos grupales, etc. Todo esto, bueno, y el grupo mixto en el fondo fue combinando un poco entre una semana de ejercicios bien estructurados y entre otra semana de ejercicios mal estructurados. Y bueno, medimos redes de aprendizaje, redes de colaboración, prestigio académico, etc. Y a lo que no voy a entrar mucho en detalle en el fondo en los resultados, pero lo que quiero destacar es lo siguiente. Esta variable Gatekeeper Brokerage básicamente es una medida de cuántas veces un estudiante interactúa en el fondo tiene acceso a un agujero estructural ya dentro del curso. Es decir, si hay un grupo aislado, cuántas veces un estudiante es capaz en el fondo de acceder a esa información que está en ese grupo aislado. Y ser un broker no tiene, básicamente tiene un efecto negativo sobre el rendimiento en problemas mal estructurados, bien estructurados, digamos, ¿ya? Mientras que en el contexto de los problemas creativos, ¿cierto? Este problema que requiere toma de decisiones, ser un gatekeeper tiene un efecto que es bien positivo, bien positivo. Y aquí, bueno, hay unas interacciones porque cada grupo, en el fondo, como tiene condiciones muy diferentes, va, en el fondo, la naturaleza de la colaboración en cada curso fue muy variada, digamos. Otra cosa interesante que surge acá es que los grados de colaboración, fíjense que los estudiantes que colaboran mucho y los que colaboran harto, son de low degree y high degree, aprovechan el desarrollo creativo de esta actividad para obtener de forma diferente, para obtener mejores resultados de aprendizaje, mejores calificaciones. Si se fijan en los estudiantes que colaboran poco, tienen mayor capacidad en el fondo de obtener una mejor nota a medida que desarrollan mejores problemas, diseñan mejores problemas. Es decir, el estudiante que tiene menor grado de colaboración, de alguna manera hace más efectiva la participación, su participación dentro del grupo, discutiendo ideas y diseñando mejores problemas que un estudiante que tiene muchas interacciones sociales, muchas interacciones sociales, y de alguna manera uno podría interpretar como que pierden el foco, o se enfrentan derechamente a interacciones sociales que son poco efectivas. Y algo que es bien interesante que tiene que ver con la percepción de buenos estudiantes. Y pasa lo mismo con los buenos estudiantes, digamos. Los buenos estudiantes tienden a colaborar más que el resto, o tienden a ser buscados por información más que el resto. Pero, ¿cómo se llama? Tienden a desarrollar, a medida que van elaborando problemas más complejos, tienden a perder en el fondo posibilidad de obtener mejor rendimiento. Bueno, eso ya nos da un indicio en el fondo de que hay una diferencia en cómo los estudiantes colaboran y cómo potencialmente obtienen resultados de aprendizaje. Y lo que es bien interesante en el fondo es la naturaleza como bien dicotómica entre estas dos actividades de aprendizaje, que es un puntapié bien importante, sobre todo en la literatura de enseñanza de la física. Podríamos considerar otra intervención pedagógica el hecho de las clases online, entonces esta obligatoriedad de transicionar a clases online y las clases híbridas, ¿ya? Desde el punto de vista
que en las clases online la comunicación es directamente a través del, en el fondo, de medios tecnológicos, computador, etcétera. Y en las clases híbridas existe una combinación, en el fondo, de comunicación online y actividades en persona. Este es un trabajo que lo tenemos en revisión actualmente. Entonces, ¿cómo los estudiantes colaboran bajo estos contextos de aprendizaje diferentes, bajo estas condiciones de aprendizaje diferentes? Y lo que hicimos acá fue medir la red de colaboración, la red de amistad, y también solapamos estas dos redes. En el fondo, pusimos una red sobre la otra, y para poder identificar cuáles son los lazos de colaboración fuerte y cuáles son los lazos de colaboración débil, ¿cierto? Cuando alguien colabora con un amigo, ¿cierto? Es un lazo de colaboración fuerte, y cuando alguien colabora básicamente con una persona que no es amigo o amiga, ¿sí? Ahí definimos un lazo débil. Y aquí, bueno, aquí fiteamos un montón de modelos en el fondo para poder predecir estas variables de centralidad, degree, in-degree, out-degree, la cantidad de lazos de colaboración débil, de lazos de colaboración fuerte y betweenness centrality, ¿cierto? Esta variable asociada como a la intermediación o al control de información, ¿sí? Y básicamente son bien consistentes los efectos del curso híbrido, ¿sí? Donde hay mayor nivel de colaboración, mayor nivel donde los estudiantes buscan más, reciben más enlaces de colaboración. Eh, en términos de búsqueda de información es más o menos parecido, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia estadística entre los dos. Y este efecto que está en rojo, esto es lo interesante, ¿cierto? Donde hay mayor número de enlaces débiles en el contexto híbrido que en el contexto eh, que en la condición de enseñanza-aprendizaje online, ¿sí? Y en términos de la reputación académica, bueno, esto también es bien interesante destacar, digamos, que los estudiantes que tienen mayor reputación académica en términos son más percibidos por el resto del curso como buenos o buenas estudiantes, ¿cierto? Reciben, en términos generales, colaboran más, ¿cierto? Reciben, ¿cierto? Buscan más información, etcétera. No quiero dejar pasar si esto que está aquí, el tema de la reputación académica. Ahí, aquí está. Entonces, ¿cómo interpretamos esto, por ejemplo? Que los estudiantes en el contexto online, fijémonos en el Strong Ties, los estudiantes en el contexto online básicamente tienden, ¿cierto?, a colaborar básicamente con sus grupos de amigos, ¿sí? La comunicación a través de sesiones de Zoom, tiende a ser fundamentalmente entre grupos que ya son previamente amigos. Y es una limitación importante en el acceso a la información, ¿cierto? Sabemos los beneficios y las limitaciones de colaborar y acceder a información a través de enlaces débiles y a través de enlaces fuertes, ¿cierto? Por el fondo de la teoría de Granovetter. Entonces, ¿en qué contexto de aprendizaje uno podría interpretar existe mayor posibilidad que los estudiantes puedan acceder a información nueva, nuevas perspectivas, nuevos materiales, insumos, tareas? Por supuesto que de acuerdo a estos resultados, en el contexto de enseñanza-aprendizaje híbrido, es decir, donde los estudiantes tienen la posibilidad de sentarse y observar a otros compañeros y compañeras que no pertenecen necesariamente al grupo de amigos o amigas, ¿cierto? En términos de la docencia, hay mayor capacidad de reunir a estudiantes, a sentarse en sillas de trabajo, que no sean necesariamente en el fondo, del mismo grupo de amigos o amigas, ¿sí? Entonces, esto es una limitación, digamos, de la enseñanza online en términos de que como que perpetúa y hace que, en el fondo, que las redes de colaboración, que las interacciones entre los estudiantes estén mucho más como confinadas a sus espacios de relaciones previamente existentes. Otra cosa interesante es que es decir, observamos esta interacción que es bien consistente entre la metodología, en el fondo, esta condición de enseñanza-aprendizaje híbrido y la reputación académica.
Y lo que nos indica esto es básicamente que la jerarquía académica es mucho más fuerte a la hora de buscar información, colaborar con alguna persona en el contexto online, que en el contexto. Fíjense que la línea azul es mucho más horizontal que la línea roja, ¿sí? Es decir, el independiente, básicamente que en el contexto online, las percepciones o el sesgo de ser percibido como buen estudiante, en el fondo estimula muchos niveles de colaboración, muchos enlaces, ¿cierto? Y eso puede ser problemático cuando las habilidades, la percepción de habilidades en algún contexto de aprendizaje están centradas o están focalizadas en algunas capacidades en particular. En el contexto de la física, por ejemplo, los estudiantes tienden a identificar que estas habilidades, esta percepción de buen estudiante está centrada y está focalizada en la resolución exitosa de problemas del libro de texto, por ejemplo. Mientras que en contextos de aprendizaje un poquito más creativos, ¿cierto? Como el que les contaba sobre estos problemas de los ill-structured problems, ¿cierto? Existen otro tipo de habilidades que se van levantando y que los estudiantes van identificando y van asociando a un buen estudiante. Entonces, la posibilidad de cooperar, la posibilidad de observar, visualizar y experimentar cómo otros y otras personas se comportan en una dinámica de colaboración, hace que esta percepción de reputación académica, de reconocimiento académico, sea un poquito más diversa, digamos. Y es una de las cosas que observamos acá, digamos, con esta interacción. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No, ¿algún comentario? Bueno, vamos a seguir entonces. Continuamos. Muchas gracias. Ya. Entonces, volviendo al tema de las intervenciones académicas, de las intervenciones, ¿cierto? ¿Cómo estimulamos, por ejemplo, bueno, cuando los estudiantes generalmente trabajan en grupo? Rara vez se observa que haya muchas interacciones entre los cursos, entre los grupos, perdón. Y, bueno, desde la literatura a nivel organizacional, ¿cierto? Surge esta idea del brokering knowledge como un predictor importante hacia la creatividad, hacia el aprendizaje, hacia acceder a información nueva, etc. En educación, por supuesto, estamos limitados por el principio del sameness. Todos los estudiantes tienen que aprender, tienen que seguir en el fondo un currículum, tienen que lograr objetivos de aprendizaje que son los mismos para todos, ¿cierto? Para todos los estudiantes que ingresan al aula, la idea es que vayan desarrollando este tipo de habilidades y no diverjan mucho de esto. Entonces, es una de las limitaciones que tiene el fondo la configuración educacional y el diseño educacional en el desarrollo de estas ideas creativas. Pero es una buena forma introducir esta idea del brokerage a modo como de operacionalizar la creatividad en términos sociales o la potencialidad de aprendizaje en términos sociales en aulas, sobre todo cuando se tratan de introducir actividades que no son tan estructuradas, sino que son mal estructuradas. Entonces, una de las cosas que se proponen, esto es un experimento pensado, digamos. Imaginen que esta es una red de colaboración, ¿sí? Donde se distinguen en el fondo estos enlaces entre amigos, que serían los enlaces rojos, ¿sí? Y enlaces entre estudiantes que no son amigos, ¿sí? Serían estos enlaces grises. Y como docente, en el fondo, uno tiene, de forma bien sencilla, tiene la posibilidad de generar dinámicas grupales, ¿sí? Y podemos generar dinámicas grupales y agrupar a los estudiantes, decirles a ellos que se agrupen, ¿cierto? Que formen sus propios grupos de trabajo. Y lo que haríamos, en el fondo, es, de forma natural, los estudiantes se irían a trabajar con sus amigos o amigas, ¿sí? Es decir, ahí podemos ver que este primer mecanismo de agrupación se privilegia, digamos, los enlaces rojos, ¿sí? Dentro de los grupos. Tampoco hay mucho enlace rojo, digamos, en general el curso. Y
hay uno que otro, ¿cierto? Enlace entre grupos, ¿sí? Enlace entre grupos. Sin embargo, si es que el profesor o profesora decide agrupar a los estudiantes de forma aleatoria y con la lógica, ¿cierto? Con la lógica de que los amigos queden afuera, ¿sí? Lo que tendríamos es una configuración grupal como la que se observa acá, ¿cierto? Donde no se los enlaces rojos se privilegian hacia afuera, ¿cierto? Entre grupos, y lo que se privilegia hacia adentro, en el fondo, son relaciones que previamente no existen en la red de colaboración. Esos son los enlaces, en el fondo, punteados. Yo espero introducir una metodología activa que favorezca la comunicación, la socialización, la integración social, etcétera. Yo esperaría también una dinámica social o una interacciones entre grupos como lo que se observa en el grupo aleatorio, más que como el orden que se observa en la configuración basada en amistad. Entonces, tratamos de testear esta hipótesis. Tratamos de testear la hipótesis que si es que efectivamente al agrupar a los estudiantes por amigos o de forma aleatoria, de alguna manera podemos estimular un poco estas relaciones entre grupos o el brokering knowledge. Y lo que Javier, hicimos, perdón, disculpa sí, que te interrumpa una consulta. ¿La adquisición de datos es por encuesta de esta interacción? sí, sí, sí. Son Eh, todas, son eh, todas encuestas, son Son todas todas encuestas que encuestas se que se las. hacen al finalizar como la actividad. Exactamente, exactamente. O previa a la actividad. Pero en O este previa caso, actividad. perdón. Pero esta red, esta es una red, ¿cómo se llama? Teórica, digamos, es una propuesta de red. No, esto no son datos reales, digamos, lo que está acá. Pero en términos generales, las redes que les voy a mostrar más adelante, que serían estas redes, esos son datos reales que surgen de cursos y a los estudiantes se les pregunta en el fondo con quién colaboran, quiénes son sus amigos o quiénes son percibidos como buenos estudiantes. Vale, gracias. Mi punto es, pues, quizás más adelante, pero no sé qué tan confiable pueden ser el declarativo de los estudiantes. No sé qué edad tenían, pero como al completar la encuesta finalmente. O no sé si existe como otra manera de adquisición de datos que pueda dar cuenta de eso, así casi como un conteo de un observador externo con un video de las interacciones que hubo, no sé. Sí, 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 o sea, sí, por supuesto que la pregunta, en el fondo la encuesta en el fondo no está ajena a los sesgos y a los errores, porque los estudiantes tienden a recordar en el fondo las interacciones con sus amigos o las interacciones que fueron como más significativas, digamos. Existen otros mecanismos ya a través de observación de video o a través de observaciones etnográficas en el aula, pero que son bien costosos en términos de tiempo y requieren también una participación súper activa del profesor y de una persona externa, digamos, para poder identificar. Hay metodologías de codificación a través de video, pero claro, aquí uno lo que está haciendo es básicamente capturar el resumen social de los estudiantes a través de una experiencia, digamos, de un mes o de 2 meses, o un par de semanas. Sí, que no está, por supuesto, ajena a los sesgos. Vale, vale, Con gracias. respecto a eso, como me imagino yo también que debe ser complejo, por ejemplo, poner una cámara en una sala por 2, 3 meses y medir desde esos videos, porque me imagino en el fondo igual hay ética detrás, hay un montón de cuestiones que pueden ser engorrosas, ¿cierto? Entonces, en el fondo, Claro, yo, no, lo que me No, imaginaba yo era como actividades puntuales, porque en Computer Vision igual hay como métodos ya como automatizados para ver proximidad entre personas, ahí ya claro, dependería de la calidad de la cámara, pero no, era como para ver si se podía validar un poco los datos provenientes de la encuesta con datos como transaccionales de un video, algo así. Pero vale,
algo importante igual que señalar, que igual quedó como en el tintero, que a lo que apuntaste igual, que están yendo directamente como actividades en aula, o sea, son actividades pedagógicas que van bajo el contexto académico real de los estudiantes y que no se busca como desplazarlos hacia actividades de laboratorio, por así decirlo, como ajenas, sino que es como en el entorno natural de los estudiantes donde se desarrollan este tipo de actividades. Claro, sí, es complejo el tema de la medición de fondos de estas redes porque sí, o sea, uno no sabe si al final se refleja en el fondo las relaciones sostenidas en el tiempo o se reflejan algunas relaciones que pueden ser, en el fondo, que pueden haber resultado más significativas de los estudiantes. No sé, un conflicto en la última semana podría, por supuesto, que estimular la relación, en el fondo, la declaración de que si esta persona es mi amigo o no es mi amiga, ¿cierto? Y ahí entrar en ese plano, digamos, hay que considerarlo. Gracias por la pregunta, Adolfo. Bueno, ¿cómo íbamos acá? Ya, bueno, para tratar de, en el fondo, de testear este supuesto, ¿cierto? De que si esta configuración, bueno, esta distribución de configuraciones grupales podría estimular ciertos procesos como brokering knowledge, ¿cierto? Dentro de los cursos. Definimos digamos, cuasi experimento gracias a la ayuda de Diego en un colegio aquí en la región del Biobío. Y básicamente tuvimos un grupo control que sería un grupo de configuración grupal basado en amistad, un grupo experimental con estudiantes aleatoriamente agrupados. Y ellos trabajaron durante el primer semestre, esto. Durante el primer semestre, básicamente en puras actividades colaborativas, intensamente colaborativas, no guías de libros de texto, sino que básicamente proyectos que duraron mes y medio. Cualquier detalle respecto a esa actividad se le pueden preguntar a Diego. Y durante el segundo semestre hicimos este cambio, en el fondo, y le dijimos a los estudiantes que ellos pudieran elegir, en el fondo, sus compañeros de trabajo. Y yo, bueno, les voy a presentar dos resultados respecto como a estas posiciones, que sería el Representative Brokerage y el Gatekeeper Brokerage, en términos de la direccionalidad. Ahí uno puede ver que el Representative es alguien que de alguna manera sale de un grupo y va a consultar a otro grupo, y el Gatekeeper es alguien de alguna manera que controla como las puertas del grupo y es quien es buscado por información. Y vemos, por lo menos en algunos modelos, que existe una diferencia entre estas dos condiciones experimentales, ¿cierto? El Frame-Based Groups sería el grupo control, ¿sí? Existen diferencias en estos grupos experimentales, tanto en el semestre 1 como en el semestre 2. Y es interesante esta diferencia, que se mantenga este resultado entre el semestre 1 y el semestre 2, porque en el semestre 2 recordemos que los estudiantes volvieron a trabajar con sus grupos de amigos, digamos. Entonces, o establecieron relaciones de amistad con sus compañeros de trabajo en el primer semestre y durante el segundo semestre, esos amigos nuevos que ya se distribuyeron en otros grupos, se transformaron en puentes para la colaboración, o encontraron en el fondo que la colaboración hacia estos agujeros estructurales era efectiva para poder acceder a información nueva. Ese es un mecanismo que tenemos que, de alguna manera, son alternativas del fondo para poder interpretar estos resultados. Lo interesante también es, el fondo, el rol sostenido de estos, el fondo, los gatekeepers tienden a ser estudiantes que gozan de alta reputación, mientras que los representatives tienden a ser estudiantes que no gozan de alta reputación, como posiciones súper opuestas, digamos, en la red de colaboración. Entonces, básicamente, el representative es alguien que goza de mala reputación académica, digamos, es como el mandado del grupo, digamos, a buscar información, a buscar ayuda, a buscar tareas que está haciendo este grupo, contrastar, comparar, etc.
Y el gatekeeper es esa persona que es buscada por información. De alguna manera y controla si es que qué tipo de ideas quizás fluyen hacia afuera. Otro resultado, dentro de esa, más o menos seguimos con esa misma experiencia, y lo que quisimos ver con este estudio bueno, es algo que no es muy diferente al primer ejemplo de paper que les mostré, es ver cuál es el efecto de la colaboración, digamos, en el rendimiento académico. Pero, como teníamos estos datos longitudinales, es ver si es que existen diferencias o existen, en fondo, como algún tipo de evolución en la relación del rendimiento académico, de la colaboración del rendimiento académico. Y los resultados claves, esos son los que están ahí destacados en los recuadros, digamos. Los coeficientes, bueno, esta gráfica azul, digamos, representa los coeficientes de colaboración para predecir el rendimiento académico en la actividad 1 del semestre 1, el naranjo en la actividad 2 del semestre 2, y el verde en la actividad 3 del semestre, al final del semestre 2, digamos. Entonces uno puede ver que en los tres modelos, en estas tres representaciones de regresiones lineales, el efecto de la colaboración deja de ser tan malo y transiciona como hacia valores positivos. Entonces, como hay una especie de evolución del efecto de la colaboración sobre el rendimiento académico. Y esto nos habla en el fondo de, sobre todo, como son actividades grupales, ¿sí? Y de largo plazo. No es una actividad corta que se desarrolle y se concluye en una sesión o en 2 sesiones. Aquí lo que vemos es que las dinámicas grupales toman tiempo, ¿cierto? Sobre todo en estudiantes, toman tiempo. Y una de las claves, en el fondo, es la consistencia en enfrentarse a una dinámica grupal, en entender qué significa, en entender cuáles son las habilidades que tengo que poner en práctica, en entender también las habilidades del resto de mis compañeros, cuáles son los canales de comunicación que nos resultan más efectivos o no. Entonces, y lo interesante también es que vemos, por ejemplo, la colaboración con amigos se torna en una colaboración también más efectiva en el tiempo. Sobre todo acá en el segundo semestre los estudiantes ya están trabajando con sus compañeros de trabajo también. Entonces hay un proceso digamos, entre el inicio del primer semestre y el final del segundo semestre, que sería el naranjo y el verde, ¿sí? El efecto es súper distinto. Y también cuando colaboro con estudiantes que también gozan de prestigio académico. Es decir, cuando mis amigos gozan de prestigio académico, no los aprovecho al principio, ¿cierto? Derechamente, sino que los voy aprovechando después. Y ahí uno puede hacer interpretaciones respecto a la naturaleza de la actividad, qué es lo que implica, cuáles son las demandas en términos cognitivos y en términos de colaboración de la actividad propiamente tal. Otra experiencia a nivel de intervención pedagógica y con esta dimensión social, digamos, con la intervención de redes, es que es algo que estamos en el fondo explorando recién este semestre, estamos partiendo, que es el efecto, ¿cuál sería el efecto como una especie de oscilación de la red, ¿sí? en estimular las estrategias de aprendizaje? En términos, cuando hablamos de estrategias de aprendizaje, hay estudiantes que estudian y tratan de aprender de forma bien estratégica, por ejemplo, que identifican cuáles son los requerimientos y las condiciones para poder rendir bien un examen, y estudian en función de eso. Es decir, son súper estratégicos en lo procedimental, en identificar cuáles son los requerimientos de la tarea, etc. Hay otros estudiantes que estudian desde la memoria, que tratan de memorizar. Y hay otros estudiantes que tratan de profundizar y se orientan hacia la resolución de problemas, pero también hacia cuáles son las dimensiones conceptuales que están detrás de ese problema, ¿sí? Y esos son estudiantes que tratan de aprender de forma significativa. Entonces, de forma natural los estudiantes van a trabajar con sus amigos, ¿cierto? Y es inevitable sacar estas actividades tradicionales de los cursos de física. Entonces, decimos, como no necesitamos muchas interacciones para poder resolver una actividad tradicional, ¿sí? Un problema de libro de texto, como les mostraba en el primer estudio, digamos que los estudiantes trabajen 2 o 3 semanas mientras se pasa el contenido, tengan sesiones de resolución de problemas, que trabajen con sus amigos, pero previo al certamen,
¿cierto? En 2 o 3 sesiones trabajen en una tarea que sea un poco más compleja, ¿sí? Y en grupos asignados, no al azar, digamos, no al azar, quizá ahí el concepto esté equivocado, no es al azar, pero sino que grupos diversos en estrategias de aprendizaje. Es decir, donde hay un estudiante dentro del grupo que se orienta hacia el aprendizaje profundo, que hay un estudiante dentro del grupo que se orienta hacia el aprendizaje estratégico y que hay un estudiante que se orienta hacia el aprendizaje memorístico dentro del grupo. ¿Cuál es la lógica de esto? Es que en el fondo tratamos de estimular esta transición hacia estrategias de aprendizaje más profundas, más complejas, básicamente respondiendo en el fondo a las características de la zona de desarrollo próximo. ¿Ya? Si yo estoy trabajando, que sugiere en el fondo que si yo trabajo con gente que despliega ciertas habilidades o competencias que son superiores a las que yo entrego, voy a tratar de transicionar hacia allá. Voy a tener la oportunidad de transicionar hacia allá. Esto es un estudio que, bueno, que estamos piloteando este semestre. Ideal, dependiendo de los resultados, vamos a tratar de también implementarlo en varias universidades. La Universidad del Desarrollo es una de ellas. Ahí junto con Cristian y Diego, y veremos qué sale, Entonces, volviendo al tema de todo lo anterior tiene que ver con intervenciones pedagógicas, ¿cierto? Orientadas a fundamentalmente al desarrollo, a entender las habilidades, cómo los estudiantes colaboran, cuál es el efecto de la fondo de la metodología o el contexto de aprendizaje, las relaciones sociales, y están muy centradas en los alumnos, ¿cierto? Nos permiten, por supuesto, que identificar insumos para informar a profesores y profesoras de quizás mejores prácticas en educación. Pero no hemos conversado todavía de los profesores, ¿cierto? Los profesores, hay grandes falencias en cómo conducen los procesos de colaboración en el aula, ¿sí? Y aquí es inevitable, cuando uno habla de profesores, es inevitable hablar de estos constructos que se llaman el Pedagogical Content Knowledge, que sería el conocimiento pedagógico del contenido, que son, básicamente, es un constructo que surge de poder entender que los profesores en su formación profesional tienen que desarrollar habilidades pedagógicas, conocimiento pedagógico, ¿sí? Es decir, didáctico, nociones respecto a la psicología cognitiva, cómo el estudiante aprende, etcétera, y conocimiento del contenido, sobre todo en enseñanza de la ciencia, en enseñanzas disciplinares, ¿cierto? Tienen que manejar el contenido de forma muy bien. Y esa combinación, ¿cierto? Donde existe este overlap entre el conocimiento pedagógico y el conocimiento del contenido, si surge el conocimiento pedagógico del contenido. Es decir, cómo se integra, ¿cierto? Cómo existen transposiciones didácticas, ¿cierto? Cómo aterrizo de alguna manera el contenido disciplinar, físico, matemático, biológico, químico, a una secuencia de aprendizaje, por ejemplo, ¿ya? Y dentro del conocimiento pedagógico del contenido aparece esta subdimensión que sería como el classroom management, es decir, cómo el profesor o profesora organiza y maneja las dinámicas dentro del aula, ¿ya? También se tiene que conocer sobre los métodos de enseñanza, ¿cierto? Métodos de evaluación, procesos de aprendizaje y las características individuales del estudiante. Y cómo se integra, cómo las características individuales del estudiante de alguna manera afloran en este contexto de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, casi toda la investigación de alguna manera en formación docente se centra en la enseñanza, en los métodos de aprendizaje, en la evaluación es re poco, en términos de la evaluación es re poco, en los procesos de aprendizaje, pero no mucho en estas dimensiones, en el fondo el management y no mucho y tampoco mucho en las características individuales de los estudiantes, porque es muy difícil acceder a esa información, ¿ya? Entonces, con eso en mente, ¿sí? Volvamos al fondo a lo tradicional. El profesor desarrolla diseña esta intervención pedagógica, ¿cierto? En nuestro contexto mide alguna red, ¿cierto? O hace alguna medición para poder evaluar y tomar decisiones respecto a la efectividad de esta intervención pedagógica, ¿ya? Ese sería como el camino tradicional.
término bien tradicional de los estudios que hemos desarrollado en ciencias sociales, en psicología, digamos, básicamente eso es lo que se ejecuta. Y esto, por supuesto, que no es unidireccional, sino que es una especie como de círculo, digamos, los pasos posteriores van informando, la medición va informando la intervención, ¿sí? Y la evaluación también va informando la toma de la medición de datos y la intervención pedagógica. Ahora, con el objetivo de alguna manera de estimular una oportunidad, de facilitar una oportunidad de reflexión y de desarrollo de competencias más analíticas desde desde lo social, ¿cierto? Desde el classroom, desde el management, ¿sí? Cómo guiar, conducir procesos grupales, cómo intervenir. Porque una de las cosas que aquí surge y que está como bien explícita en el resumen de este seminario, es que las intervenciones didácticas, ¿cierto? Aprendizaje son problemas, aprendizaje son proyectos, laboratorio, instrucción por pares, etcétera, se asume que son efectivos de alguna manera independiente de la naturaleza social del curso, ¿ya? Y esa es una suposición que es bien grande y que está básicamente bien cristalizada, digamos, en la didáctica de las ciencias como disciplina. A pesar de que sí existen espacios de adaptabilidad territorial, ¿cierto? Sensibilidad cultural, ahora con las perspectivas de género también es importante considerar ese tipo de cosas, pero no hay mucho, no se consideran tales intervenciones en función de las relaciones sociales de los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa si hemos vuelto un poco la tortilla? Es decir, posicionar el análisis de redes, ¿cierto? Y alguna medición, ¿cierto? Importante del aula como un insumo para la toma de decisiones didácticas. Y en función de eso, intervenir y evaluar, etc. Entonces, en el proyecto que estoy trabajando yo ahora, en el Fondesit, básicamente nos centramos en esta parte, digamos, que es análisis de redes, ¿cierto? Alguna medición y cómo esa medición, cómo esa visualización, oportunidad de reflexión respecto a este mapa social permite informar alguna decisión didáctica. Porque, por ejemplo, si tenemos una clase 1 y una clase 2, ¿sí? Esa sería una red de colaboración en ambos cursos. Imagínense que ese es Javier, el primer... ¿Sí? consulta, algo que hace rato me da un poco vueltas. ¿De qué forma uno se hace como cargo de los aspectos basales que los estudiantes deben manejar en los procesos de colaboración? Porque la colaboración una colaboración eficaz tiene ciertos aspectos involucrados que se deben cumplir para que logren en el fondo el objetivo. Entonces, desde toda la parte de análisis de datos, ¿cómo nos hacemos cargo de que los estudiantes, ¿cómo se llama esto?, tienen, por ejemplo, esas habilidades? ¿O de qué forma lo medimos en el fondo directamente si es que existe o no ese como conocimiento previo? Sí, eso es una súper buena pregunta. No sabría decirte cómo medirlo porque, yo no he visto derechamente, bueno, hay instrumentos que miden en el fondo la percepción de los estudiantes respecto a sus experiencias en grupales, pero hay un vacío en términos de un autorreporte en el fondo de las habilidades colaborativas. Sí, ahí hay un vacío bien grande. A lo que yo iría para poder responder a tu pregunta, en el fondo iría a la dimensión a la responsabilidad de los docentes en el aula, de conducir, porque normalmente, y yo no creo que sea tan complejo en términos reales, porque hay principios que son fundamentales, en el fondo, para una colaboración efectiva: la interdependencia, la comunicación grupal, ¿cierto? El respeto por las opiniones, oportunidades de reflexión, percepción de satisfacción dentro del grupo, etc. Y por supuesto que un producto o el desarrollo de una actividad grupal que de alguna manera esté como que cumpla con los objetivos esperados.
Pero normalmente el profesor, profesora, cuando diseña, nosotros mismos, yo mismo, digamos, cuando diseño una actividad grupal, no facilito ningún lineamiento. Asumo que los estudiantes van a que trabajen en grupo, ¿no? Y como por accidente o por gravedad, de alguna manera van a terminar desarrollando algún tipo de cosa. Y eso es lo problemático, digamos. Eso es lo problemático. Y sí comparto que hay un vacío porque yo no conozco de instrumentos que le permitan a un estudiante como autorreportarse en términos de cómo él o ella está preparado o preparada para poder enfrentar una actividad grupal. Con sus amigos o con personas que pueda no conocer. No sé si respondo un poco Sí, vale, vale. a eso. Pero es una súper buena Javier. pregunta. ¿Sí? Hola, me quiero agarrar un poco Hola. de la pregunta de Diego también para hacer una que tenía yo, que era similar, pero del lado de los profesores. Que cuando hacen estas intervenciones, como el mismo profesor tiene dos cursos y hace dos intervenciones con el mismo profesor, o se hace una con un profesor y otra con otro profesor. ¿Cómo lo has hecho? Porque como el resto constante en estas cosas que depende mucho, por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando uno empieza a poner actividades más centradas en la colaboración, requiere mucho del profesor también. La carga de corrección, la carga de trabajo es súper diferente a un curso que es más como simplemente expositivo. Entonces, incluso si uno mantiene constante el profesor, tampoco tienes constante el tiempo que le dedica el profesor al curso. No sé, como cuando uno está pensando en algo que es como una intervención y quiere ser bien limpio con el efecto causal, no solo desde el estudiante, desde el profesor también creo que está complicado. Y un poco para complementar lo que decía el Diego, quizás estas metodologías con juegos que ha hecho el SIX, quizás se puede medir como reciprocidad, como una cosa previa en la misma red, quizá una variable de entrada, no sé, algo así podría ir también. Para informar un poco esa habilidad latente previa del, no sé, fuera de un autorreporte o un complemento a un autorreporte. Ya, pero eran esos dos, era un comentario y una pregunta. Claro, gracias Melanie. Yo creo que respecto al rol del profe, sí, en el estudio de la universidad, en el primer estudio que mostramos, eran tres instructores distintos. Y lo que hicimos ahí fue igual identificar cuál es el rol del profe. ¿Cuál fue el rol del profe en términos de en estas sesiones que estuvimos, que se intervinieron, digamos? Y ahí, y en ese estudio, bueno, algo que no mencioné, es que en dos estudios, el profe, en el grupo, en el grupo tradicional y el grupo mixto, el profesor fue básicamente una fuente de información. Los estudiantes le preguntaban y el profesor indicaba directamente en el fondo cuál es la respuesta a la pregunta. ¿Qué es el rol tradicional que ocuparía uno en un curso universitario, en el colegio, etcétera? En el grupo experimental, sin embargo, el rol del profesor fue favorecer la interacción entre grupos. Favorecer la interacción entre grupos. Es decir, cuando un estudiante o una estudiante le preguntaba respecto a alguna duda, inquietud sobre el problema, como órdenes de magnitud, lo que sea, el instructor lo que hacía era orientar la respuesta hacia otro grupo que ya haya resolvido algo similar. Entonces, de alguna manera iba estimulando las interacciones entre grupos. Ahora, y el otro comentario era sobre tener alguna medición previa, digamos, como para poder limpiar o partir de una base de habilidades iniciales. Sí, pues ahí lo que hemos hecho, por lo menos lo que hicimos en el estudio de los colegios, fue básicamente preguntarles por sus amigos antes de
como antes del inicio del curso, antes del inicio de la actividad. ¿Cuál era la relación de amistad que tenían cuál eran en fondo sus círculos de amigos? ¿Quién gozaba antes del curso ya de cierto prestigio, nivel de prestigio académico? Pero una pregunta interesante eso sobre todo reportar el autorreporte de mis propias habilidades para trabajar en equipo. Y de repente, bueno, quizás Diego puede comentar un poco esto, pero Diego igual está desarrollando un estudio sobre, en el fondo, la probabilidad que tienen los estudiantes de cambiarse de grupo, ¿cierto? De dejar de trabajar con estudiantes que no eran previamente sus amigos y volver a trabajar con sus amigos. Y básicamente, quizás a nivel escolar ocurre, esta es quizás mi suposición bien superficial, digamos, es que da lo mismo tu nivel de rendimiento académico, da lo mismo si es que el grupo funcionó de forma increíble, o si lograste desarrollar aprendizaje o habilidades, pero vas a volver a trabajar con tus amigos, a pesar del rendimiento. Quizá hay un costo ahí de satisfacción social más que satisfacción académica. Pero eso es algo que quizás Diego más adelante podrá comentar en un seminario como este. O quizás le podemos preguntar en un ratito más. Pero volviendo a esto para poder terminar y no extenderme mucho más. Entonces un profesor, por ejemplo, un profesor de física en enseñanza media se enfrenta a enseñarle al primero A, al primero E, segundo A, segundo E. Y asume, ¿cierto?, que la metodología de enseñanza va a ser esta, vamos a trabajar en un proyecto, los estudiantes se van a juntar en grupo y eso. Pero tiene poca información, sobre todo si es al principio de año, tiene poca información respecto como a este mapa social, ¿cierto? Cómo los estudiantes interactúan, si el grupo es bien cohesivo como el curso 2 o el grupo está desagregado como el curso 1. O si existe esta brecha de género en el fondo, como fíjese ahí que las mujeres en verde tienden a colaborar exclusivamente con las mujeres, sobre todo en el curso 1, y hay hartos estudiantes que están separados, que no tienen relaciones con el resto. O cuál es el rol de las nominaciones de amistad, ¿sí? ¿Cuál es el rol de las nominaciones de amistad? O cuál es el rol de las nominaciones de fondo del prestigio académico. Y es justo pensar que frente a estos dos cursos distintos yo podría plantear o podría considerar decisiones didácticas diferentes, ¿cierto? Porque hay quizás necesidades sociales de integración, oportunidades que puedo reconocer de aprendizaje en un contexto que en el otro contexto no ocurren, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo en este proyecto es, básicamente, desarrollamos una especie de workshop donde vamos introduciendo algunos principios básicos de redes, visualizaciones, cómo interpretar modelos de efectividad grupal que surgen a nivel escolar, resultados de investigación también, en el fondo para ir orientando un poquito la interpretación. Y después le preguntamos a los profesores en formación, profesores en carreras de pedagogía en física, biología, química, matemática, que hagan interpretaciones de redes, de estas redes de los cursos, que caractericen estos mapas de relaciones en función de su jerarquía, los roles de la popularidad, quiénes son los estudiantes que tienden a estar más aislados, sobre todo en el curso 1. Y, por supuesto, levantar cuáles serían los problemas, ¿cierto? La integración social, integración entre estudiantes de distintos géneros, y en función de eso, proponer ideas pedagógicas, ¿cierto? Proponer ideas pedagógicas. ¿Qué sería ya básicamente levantar el pedagogical content knowledge y cuánto en el fondo manejan, etcétera? Y bueno, ahí fueron 86 profesores profesores en formación y profesores en ejercicio que participaron de esta cuestión el año pasado. Y bueno, reconocen cosas como el gender homophily, ¿cierto? Que hay clústeres más densos que fundamentalmente están basados en género, que hay estudiantes centrales,
la relación entre amistad, reputación académica y colaboración, que en algunos casos, algunos profesores señalan que los estudiantes que son académicamente más populares tienden a tener más relaciones sociales que los que son socialmente más populares. Identifican problemas como inclusión, y cuando les preguntamos por cuáles serían sus decisiones didácticas, ahí sugieren aprendizaje son problemas, aprendizaje son proyectos, actividades grupales, etcétera, pero de forma bien superficial, digamos. No hay una reflexión muy profunda respecto a, en el fondo, cómo conducir esto, digamos. Como que volvemos a lo mismo que es simplemente asumir que las dinámicas grupales funcionan, pero no hay un análisis un poquito más en profundidad respecto a por qué funcionan o cuáles serían los mecanismos por los cuales podrían funcionar de forma más efectiva. Entonces, lo que viene ahora este semestre es conducir entrevistas y tratar de profundizar un poquito más en esta percepción. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Muchas gracias, Javier, por la presentación. Ahora entonces periodo de preguntas. Si alguien tiene algún comentario, quiere continuar con las preguntas que se estuvieron haciendo durante la presentación. Todo eso ahora es el momento. Pedro. Hola Javier, gracias por la presentación. Una duda. ¿Los cursos en donde ustedes hicieron todos estos procedimientos eran de primer año de universidad, ¿no? Algunos de primer año de universidad y otros cursos de colegio, enseñanza media, ¿verdad? Claro. Sí, estaba pensando en el caso de los de la universidad. Recuerdo que habían hecho como primer y segundo semestre. Entonces, ¿tienen ustedes alguna idea de si los roles como este de gatekeeper o del brokerage se mantienen con el tiempo para las mismas personas? ¿O como los gatekeepers con el tiempo como que van cambiando, quizás? ¿O el rol de gatekeeper se elimina? Ese estudio en particular es un estudio en primero y segundo medio. O sea, sí, primero y segundo medio, a nivel de colegio. En el contexto universitario, hacer un seguimiento de esa naturaleza igual sería complejo porque en el fondo entre un semestre y otro cambias de curso, cambia la configuración de estudiantes, aparecen estudiantes, algunos estudiantes se quedan pegados, otros estudiantes avanzan, te encuentras con estudiantes nuevos, etcétera. No hemos mirado en detalle si es que el rol de quien es gatekeeper, en el primer semestre se mantiene como el segundo semestre, pero si hay un efecto fondo. No, sí, de hecho sí. El estudiante que es gatekeeper en el primer semestre, de alguna manera continúa siendo gatekeeper en el segundo semestre. Y en el caso del representative también. Creo que no, en el caso del representative no. En el caso del gatekeeper sí. Porque básicamente se está sostenido por el prestigio académico. El estudiante que es gatekeeper tiende a ser el estudiante que goza de prestigio académico y lo va a seguir manteniendo de un semestre al otro. Sí, lo pensaba que quizás con el paso del tiempo, quizás otra persona surgía como alternativa a este gatekeeper. Quizás cuando no esté disponible este gatekeeper, se dirigían como a esta otra persona. Entonces, como que quizá la robustez como de ese gatekeeper no se mantenía con el paso del tiempo. O algo así estaba pensando. No. Era eso. Gracias. Voy a revisar aquí. Es una buena consideración. Javier, Diego. otra consulta por acá. Cuando hablaste de creatividad, mostraste algunos ejemplos asociados como a ciertas configuraciones grupales y cómo en base a ¿cómo se llama esto? A cierta configuración que se utilizaba, los estudiantes tenían más o menos vínculos o acceso a la información. En base a esto, ¿cachai más o menos
¿qué pasa respecto a utilizar otros aspectos de las redes, otros parámetros para la elaboración de los grupos y los posibles vínculos que se pueden firmar, o sea, formar entre estudiantes? ¿Tú te refieres a la configuración por amistad o entre desconocidos, digamos? Primero, Sí, ¿cierto? exacto. Ya, bueno, en el experimento ese, bueno, en el estudio que estamos piloteando ahora, y algo que hemos conversado es, estamos configurando estudiantes, estamos configurando grupos en función de estos diversos niveles de estrategias de aprendizaje. Y estudiantes, claro, que estén en diferentes niveles de estrategia de aprendizaje, pero que no sean amigos. Y darles un tiempo, por lo menos unas 5 semanas durante el semestre, intercalada con estas actividades en el fondo, actividades tradicionales, para que puedan ir desarrollando procesos grupales. Pero que trabajen de forma sostenida, estudiantes que procesen y que tengan estrategias de aprendizaje profunda, estrategias de aprendizaje estratégico y estrategias de aprendizaje superficiales o memorísticos. Pero que no sean amigos, claro. Sería como el efecto del fondo o el rol de esta oscilación de la red. No como el caso, no tan intenso como el caso de, como el que lo pone Bort y Merluzzi, pero digamos a la escala local, digamos, lo que podríamos hacer en términos Sí. del aula. Te- Y Tú sin apuntáis, perturbar el... Dime. ajá, tú apuntáis desde lo pedagógico con algunos elementos que se incorporan de la red, pero eh, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la centralidad de los individuos, con el grado, con la disposición que maneja en la red en sí el individuo para la consideración en la formación de los grupos de trabajo? Eso no... claro, como la topología individual de cada nodo para poder formar grupo, eso no es algo Exacto. que por lo menos yo haya considerado al momento de... Como claro, esta configuración grupal, en el caso de los amigos, se sustenta en esta lógica de, claro, con mis amigos en otros grupos, quizás voy a descansar en ellos para poder buscar información. Pero ahora la configuración grupal está sustentada en esta diversidad de estrategias de aprendizaje, porque ese es el objetivo, digamos. Eh, pero no he revisado, sí, Sí, claro, el lo tener... digo en el sentido de la consistencia en que los trabajos anteriores han demostrado básicamente que la red y ciertos aspectos de la red juegan un rol en los grupos. ¿Ya? Claro, Entonces, como el básicamente utilizar estos elementos para poder construir las configuraciones grupales. sí, no, yo creo que es válido. No, yo no me he sentado a pensar, eh, a pensar en qué posiciones de los estudiantes podrían, en el fondo ahora, claro, agarrar a los gatekeepers, por ejemplo. Agarrar a los gatekeepers pero claro, la gracia del gatekeeper es que surge desde una red que ya, en el fondo, que ya se materializó. Claro, quizás yendo en la línea de lo que señalaba Pablo, Pedro, espera que justo se me corrió el Zoom. Pedro. En la línea de lo que iba él, claro, ver si es que, claro, el asumir un rol de gatekeeper, es que yo no sé si es que el gatekeeper es lo fundamental o es el prestigio académico que ya surge, digamos. Es este atributo que surge desde el sesgo del sistema social hacia una persona, es lo que estimula su posición en la red de colaboración. Por eso la nominación de amistad o la nominación de buenos estudiantes, digamos, en todos los estudios ha tenido una relación bien consistente con la posición en la red, ¿cierto? Desde el grado de colaboración, el out-degree, el in-degree. Por eso ahí es una pregunta interesante. A mí me da la sensación de que
de que orientarse hacia la toma de decisiones para la formación de grupos desde estos sesgos, desde estas percepciones individuales, más que desde la red de colaboración. No sé cómo lo Sí, ves tú. yo lo digo igual por lo mismo que abordaba Pedro, por lo mismo que hablábamos, en el sentido de la consistencia que hay quizás en estudiantes escolares, porque llevan un mayor periodo de tiempo en conjunto trabajando y se establecen los vínculos, que básicamente igual es lo que uno apunta en las redes, a que debido a que llevan cierto tiempo, las redes no van a cambiar la red de amistad o otras percepciones, porque los estudiantes continuamente trabajan en conjunto, pero esto varía, por ejemplo, a nivel universitario, donde pasa lo que decíamos con Pedro, o sea, lo que tú le dijiste a Pedro, que constantemente los individuos cambian. Entonces, Sí, es claro. difícil lograr establecer desde esa perspectiva una configuración grupal porque hay continuos cambios en base a las redes, a diferencia de a nivel escolar, donde sí hay una persistencia, por así decirlo. Claro. Pero ahí sería, esa sería la razón por la cual a nivel universitario uno podría tomar otras variables que no sean la red, para poder formar grupos, como estos atributos individuales, digamos, como la estrategia de aprendizaje o no sé, tu nivel de motivación intrínseca hacia algo o tu nivel de habilidad previa hacia algo. Pues, no sé, pero en un curso de electromagnetismo uno podría considerar niveles de rendimiento alto, medio y bajo en la configuración grupal en los cursos previos de física o de cálculo. Que eso es lo que se hace, por ejemplo, que es la recomendación en algunos estados en Estados Unidos, la formación de grupos, que haya un estudiante alto, medio y uno bajo en ciertos atributos, ¿sí? Nivel de rendimiento, etcétera. Porque ahí, claro, la red cambia de un curso a otro, ¿cierto? La composición social cambia de un curso a otro, entonces, ¿cómo mapeas primero, cómo identificas cuál es el nivel de centralidad de un estudiante? Y ese nivel de centralidad al final va a surgir producto de otra cosa, ¿cierto? Va a ser consecuencia de algo, que sería este sesgo de popularidad social o académica, o, no sé, disposición al conflicto, o la resolución de conflicto, podríamos decir también. No sé, son varias preguntas, y es interesante pensarlo porque de alguna manera va ampliando un poquito la discusión. Me imagino que esa es la idea de este espacio, digamos, poder ir empujando un poquito las ideas, las nociones, incomodando algunas intuiciones, ¿cierto? Gracias, gracias Diego, gracias Pedro igual, y Adolfo, y Melody, y a todos los que están aquí. Y a ¿Más Cristian, por supuesto. preguntas? Uy, quedan 2 minutos. Ya. Yo voy a hacer una sola. Con respecto, ¿cierto?, a lo que preguntó Adolfo en un momento, yo creo que, claro, lo de la etnografía es como lo clásico, ¿cierto? Y el gran problema con ella es que no escala realmente en el tiempo y es también adherir un montón de complicaciones al diseño, porque en el fondo, bueno, si bien uno podría pensar en que estás eliminando ciertos secos, pero estás también incluyendo otros, ¿cierto? Que en el fondo, por ejemplo, es sabido que los profesores son muy, detectan muy fácilmente ciertos comportamientos más relacionados a conductas negativas dentro de la sala, como el desorden, ¿cierto? El hacer ruido, molestar a los compañeros, qué sé yo. Y son, no quiero decir muy malos, pero son peores, ¿cierto? Distinguiendo líderes positivos, ¿cierto? Personas que ayudan, etc. Entonces, en el fondo, alguien que está haciendo etnografía, ¿cierto? Hay ciertos papers que demuestran que tienen sesgos muy parecidos a eso, porque en el fondo están mirando, ¿cierto? Pero tampoco pueden estar en cada interacción, en cada grupo, ¿cierto? En cada parte de la relación social. Ahora, por otro lado, el tema de las cámaras, yo creo que, claro, lo mencionamos delante, creo que ahí hay, de hecho, complicaciones que van más allá como el experimento mismo, o sea, en el fondo hay que saber tener los permisos, ¿cierto?, para poder implementar este tipo de tecnologías dentro de la sala y poder mirar el contexto educativo es bien complejo en ese sentido también y cada vez más. Pero por otro lado, ¿cierto? Está el tema de los sensores, que lo probamos en algún momento, que también tiene sus problemas, ¿cierto? O sea, en el fondo son sensores de proximidad, ¿cierto? Que miden señal, ¿cierto? RIF, ¿cierto? Y eso tiene problemas como, por ejemplo, las paredes, ¿cierto?
o incluso las mesas podrían ocasionar cierto ruido. Entonces, ¿cómo lo veis tú, Javier, en ese sentido? O sea, ¿cuál sería, ponte tú, si tuvieras que pensar en un método que pudiese, en algún caso, por ejemplo, ser o complementario al levantamiento de información vía encuesta, o un método, ¿cierto?, que supere todas estas cosas que hemos estado conversando, ¿cierto?, y se haga cargo de la mayor cantidad de sesgos posible? ¿Cuál sería el instrumento ideal en ese sentido? ¿Cuál podría ser un instrumento que nos sirva para levantar datos, ¿cierto?, de la mejor forma posible? Bueno, lo que se hace también eh, bueno, se complementa, hay no me acuerdo justo el nombre, creo que son Social Cognitive Structures, que creo que es el concepto, el constructo asociado a cómo las otras personas evalúan las relaciones sociales del resto. No las evalúan, digamos, sino que las identifican. O sea, yo conozco cuáles son mis círculos sociales, pero también sé que Cristian se junta con tal persona, tal persona, tal persona. Sé que Melanie también tiene relaciones con esta persona, esta persona, esta persona. Y por supuesto que el profesor también tiene una noción, sobre todo cuando ya lleva cierto tiempo en el aula, identifica cómo son ciertos patrones sociales, cuáles son, dónde están los clics, dónde están los grupos de amigos, dónde están los conflictos, etc. Bueno, yo, por una cuestión de hacia quién, si esto es desde la educación y para los profesores, tienen que ser instrumentos en el fondo que no sean muy complejos en lo tecnológico, digamos, que sean como baratos y sencillos de implementar. Entonces, bueno, el autorreporte de relaciones sociales es útil, no está exento de errores y de sesgo. Y esta otra tercera dimensión, en el fondo, o segunda dimensión de los Cognitive Social Structures, que sería cómo yo veo si efectivamente estas personas son amigas, declaran ser amigos, y si es que efectivamente yo veo que son amigos. Que eso sería como una dimensión donde el profesora, podría, digamos, permitir como blanquear o limpiar esta red, para que no aparezca una relación media espuria por ahí entre estudiantes o o de repente, sí, yo creo que por ahí iría, mi respuesta, si es que se tuviesen que identificar. Claro, al estudiante uno le va preguntando. Claro, al estudiante es difícil preguntarle por todas las relaciones sociales del curso, ¿sí? Pero el profesor sería como como ente omnipresente, digamos, que no omnipresente, sino como que el observador externo que está efectivamente mirando cómo juegan estas personalidades dentro de la dinámica del aula. Y lo otro también, que es un tema que es bien interesante, es las relaciones igual de colaboración. Igual depende, o sea, yo voy a levantar relaciones de colaboración en función de también la demanda cognitiva de la actividad. Y es un tema que surgió en uno de los talleres, en uno de los colegios. Porque es distinto decidir con quién colaborar. Por ejemplo, la percepción de con quién colaboraría yo es distinto a con quién colaboré en muchas ocasiones. Sobre todo si, por ejemplo, si me preguntan con quién me gustaría formar equipos para resolver, no sé, para crear un video musical. Pues eso puede ser diferente a con quién colaboraría para poder, con quién formaría equipo para desarrollar no sé, para una gincana, o el desarrollo de un proyecto. Y ese tipo de actividades, en el fondo, ese tipo de preguntas que atacan más a la naturaleza de la actividad y cómo uno, ¿cierto?, el estudiante va como evaluando también las habilidades relacionales a la actividad del resto, ¿sí? Yo creo que hay harto campo, digamos, para poder entender en función las relaciones, en función de la naturaleza de la actividad. Javier, ahí, sorry, yo no estoy muy cercano al campo, pero me hace completo sentido eso. Sí, como volviendo a la caricatura, no sé si apunta a lo que tú estabas diciendo, pero volviendo a la caricatura del colegio, si es que obviamente te hacen formar grupo, no sé, para una actividad como de, no sé, tipo física, de educación física,
obviamente el grupo de gente que tiene como esas habilidades probablemente sea súper distinto al grupo de gente que tiene otras habilidades cognitivas para otro tipo de tareas. Y probablemente ahí tu estructura de red y con quién te vaya a liar es súper distinta a la decisión. Sí, exactamente. Esa es la intuición de alguna manera. Y yo creo que hay una pregunta de investigación que es súper válida en ese campo. Nosotros, bueno, con uno acá igual estábamos tratando de explorar, por ejemplo, cuáles son las estructuras en nominaciones de buenos estudiantes en cursos de ciencia y nominaciones de estudiantes creativos, por ejemplo. O sea, que existe en esta visión de habilidad científica también una relación hacia la relación hacia la creatividad, hacia la percepción de creatividad. ¿Cómo se percibe un estudiante que es creativo? Porque en función de esos sesgos también se estimulan y se van como solapando estas relaciones sociales, ¿cierto? De colaboración, con quién quiero trabajar, quién resulta central en el curso de matemática puede no ser el mismo que resulte central en el curso de artes visuales o de música, o de educación física, como tú mencionas. Pero son parte como de los caminos. Yo creo que por ahí igual hay preguntas bien interesantes para poder hacer estudios más adelante. Gracias por la pregunta, por el comentario, Olfo. Súper. Eso entonces, en honor al tiempo, les agradezco a todas y todos por estar acá. Muchas gracias, Javier, por la charla. Hay harto material ahí que masticar o sea, desde el punto de vista del espectador, en el fondo. Yo creo que como laboratorio igual en el fondo son cosas que hemos estado mirando, cosas que hay que poner especial atención y también, ¿cierto?, en la profundidad teórica que hay detrás de todos estos análisis. Yo creo que eso es algo que es sumamente interesante y es un ejemplo que se puede tomar para otros nichos, ¿cierto?, de áreas que hemos estado explorando como laboratorio. Así que en el fondo, en ese sentido, también yo creo que suma valor también por ese lado. ¿Ok? Eso, nuevamente, muchas gracias, Javier, por la presentación. Muy, muy, Muchas muy. gracias a ustedes. Y eso, que tengan buen fin de semana todos, todas. Nos vemos la próxima semana en una reunión interna. Recuerden. Gracias, chiquillos. Que estén súper Muy bien. bien. Chao, chao, chao. Suerte. Pero, déjame- Gracias, Chao, chao, chao. chao. Gracias, estuvo buenísima. Bye. Chao. Chao, Melanie, que Buena esté bien. presentación, Chao. Javier. Que estés bien. Gracias.